A continuación, una entrevista con Nicolás Muñoz, sociólogo, educador y desarrollador de videojuegos chileno con más de 20 títulos a sus espaldas, habiendo trabajado para Congregate y con títulos de la Cartoon Network como Gumball. En la actualidad se encuentra trabajando en su proyecto Loica, que persigue crear juegos educativos y éticos. Una cosa que creo que mucha gente se pregunta es cómo entrar en la industria de los videojuegos, que hoy en día es más o menos más claro, ¿no? Es decir, estudio algo y luego pues busco un trabajo, hago unas prácticas o lo que sea, pero dependiendo del contexto, por ejemplo, mi experiencia fue mucho, no había opciones. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo decidiste en primer lugar que ibas a hacer juegos y cómo entraste en la industria? Sí, bueno, de hecho, es súper bueno el punto que tú mencionas porque, claro, ahora existe mucho mayor conciencia, por lo menos en Chile, de lo que es una carrera de diseño de videojuegos. Cuando yo estudié o cuando yo empecé, digamos, no existía una noción, no era como tan conocido mediáticamente que existía una industria efectivamente de videojuegos en Chile, a pesar de que existían empresas desde antes, etcétera. No era algo que tenía tanto eco. Entonces, yo, en realidad, cuando empecé a estudiar, yo estudié sociología, algo que podríamos decir nada que ver, aunque en realidad yo disiento de eso. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que el diseñador de videojuegos es muy humanista, tiene que ser muy humanista. Pero después podemos hablar con más, digamos, en profundidad de eso, Mm, porque, bueno, yo de sociología heredé toda la parte de intentar entender a las personas, sus comportamientos, cómo interactúan entre ellas y cómo interactúan con las cosas, o cómo las cosas les afectan. Bueno, el tema es que yo estudiaba sociología y estaba en mi tercer año, y cuando estaba en mi tercer año, yo me puse a pensar que a lo mejor no me apasionaría estar haciendo esto en una oficina todos los días. Y de repente yo andaba en una micro o un bus, se le puede decir también, eh, y vi un letrero, y ese letrero decía: "Estudia la carrera de técnico en desarrollo de videojuegos", y yo como, ¿existe realmente esto es algo que se puede en Chile? Porque yo siempre quise hacer juegos, pero yo también siempre asumí que eso es algo que idílico, que no existe, digamos, en Latinoamérica, es algo que solamente está en Estados Unidos o en Europa. Entonces, yo vi eso y me obsesioné y empecé a pensar, me empecé a buscar qué carreras lo ofrecían y también había muy pocas opciones, sobre todo donde yo vivía era la única, esa opción, el Instituto Arcos. Entonces, yo empecé, me quiero meter acá y empecé a cuando me enteré de eso, de que existía una carrera, fue como tanto lo que me obsesionó la idea de poder hacer juegos como profesión, que hablé con mi pareja, que ahora es mi esposa, y le comenté el tema y me dijo: "Dale". Y yo me encerré una semana, eh, haciendo ideas de juego, investigando cosas, investigando videos sobre juegos, y después de ¿Tuviste eso que presentar portafolio para entrar, para aplicar? no, O cómo era? en ese tiempo era mucho más laxo, sobre todo porque era una carrera técnica, como no era profesional, como no era una carrera, Mm, digamos, de 4 o 6 años, no era tan exigente la vara, y de hecho creo que aún no es tan exigente la vara. Eh, pero el tema es que y yo quise entrar y ya después de esa semana se lo comenté a mi familia y mi familia me decía: "Termina la carrera primero, la sociología". Y yo ujú. decía: "No puedo, es que si ustedes me hacen seguir estudiando sociología, yo lo que voy a hacer es que me voy a echar la carrera, voy a reprobar todos los ramos y no voy a terminar nunca, porque ya no me siento motivado ¿Fue en una hacer". amenaza o fue un sentimiento? Dice, Fue si me obligáis. fue ambas cosas, fue como, bueno, si ustedes quieren que yo siga estudiando y esa es su última palabra, yo lo voy a hacer, pero que sepan que yo ya no me siento motivado para seguir. Mm, Y de ahí me fui por un tubo, fui corriendo al instituto a inscribirme, estábamos en
septiembre y las clases empezaban en marzo, entonces como que ya mm, tuve mi tiempo, digamos, como para imaginarme todo lo que podía hacer, etcétera, en mi futuro. Y al final, bueno, vaya. fue bien, digamos que fue bien. Pero fue la llamada, o sea, te viste Sí, la señal, literalmente, y ya de ahí, sí, y este es el algo camino a seguir. muy raro. Yo ahí agradezco estar con la pareja que tengo porque me dio la seguridad. A lo mejor yo no hubiese tomado la decisión si no hubiese estado con las personas correctas en ese momento. Sí, el apoyo es muy importante en general para cualquier emprendeduría, para cualquier cosa que uno se meta. Sí, Claro. uno Pues puede está muy dudar de bien sí que mismo te apoyara. o Sí, no sí. dar el paso. Y A veces claro. uno necesita como ese apoyo para tomar una decisión importante en su vida, porque era irme por otro camino. ¿Y encontraste lo que te esperabas en el instituto? O sea, fue todo tan bien como lo esperabas. Hiciste juegos, hiciste comunidad. Supongo que te juntaste también con gente y amigos y hicisteis las primeras jams. Sí, a ver, yo diría que en el instituto me sirvió para entender mejor lo que era la industria, más que entender lo que era ser diseñador de videojuegos. Ujú, Porque la manera en la que estaba planteado todo te hacía pensar que hacer juegos era hacerlo todo. Entonces, como no se ujú, enfocaba en nada, que eso también es algo en lo que podemos divagar después, no se enfocaba en nada, entonces no entendía lo que tenía que hacer como juego, como yo ujú, trabajando en videojuegos. Entonces, pero de todas maneras, me sirvió para conocer a personas que trabajaban en la industria, conseguí mi práctica profesional porque uno de los profesores que me hacía clases vio potencial en mí y me dio esa oportunidad y yo estoy eternamente agradecido por eso porque evidentemente me mm, abrió las puertas para estar donde estoy ahora y, y también pude aprender a dejarme llevar, a dejarme llevar, a hacer ideas, conocer gente, trabajar en equipo. Creo que esas son las ujú. cosas más importantes que uno aprende en el instituto, más allá de lo netamente técnico sobre en términos de contenido, Sí, digamos. sí, soy de la misma opinión. Si me preguntan qué es lo que aprendí en la universidad, al final, es aprendí a aprender. Aprendí, sí, A buscarte, como se dice en España, a buscarse las castañas uno mismo, ¿no? Porque sí, ahí pues tienes las información de dónde encontrarle y demás, y los profesores pues hasta cierto punto te apoyan, pero luego tienes que mirar tú cómo montártelo y cómo seguir educándote. Pero me resulta muy llamativo también el paralelismo, porque para mí fue yo tampoco tenía idea de que era una carrera posible. De hecho, estudié medios audiovisuales, creo que como te comenté ya. Y en un momento el profesor me vio haciendo lo del juego y me dijo, oye, que esto es una profesión también. Y dije, sí, pues igual me pongo a hacerlo, ¿no? Que es muy parecido a eso. Es curioso que haya sido así, de un estilo parecido. Supongo que hay más historias de gente, por lo menos en la época, porque sí, tampoco había una opción de estudiar juegos, o yo no era consciente tampoco. Y, y vamos, nunca he estudiado profesionalmente lo de juegos, que lo que tú comentabas, que he visto que hay ahora es pues mucha más formación, muchas más opciones, que es fenomenal. Pero también cuando miras el currículum que tiene, bueno, pone aquí estudios de diseño de videojuegos, pero aquí haces haces programación, tocas muchas cosas, claro. Y pero no hay te muchas cosas enfocas, que se pierden. y, Y y- de free y to no play desarrollas y todo máster lo en que es el ninguna. concepto detrás de free to play, nada, nada. Nada, nada. Y digo, llegas ahí y es otra cosa muy diferente a lo que te esperas, ¿no? Pero que por otro lado, y yo creo que es el punto, como diseñador de videojuegos necesitas saber de todo un poco para poder comunicarte con todo el equipo. Entonces tiene esa ventaja, pero a la vez me parece que la gente está un poco, no me sale la palabra en español ahora, deceived, ¿cómo se dice? La gente está un poco no sale del instituto o de la universidad, sino es que tenido una experiencia profesional, entendiendo realmente lo que les espera y cómo es el trabajo en videojuegos, especialmente en el free to play, Es cierto. que es la hoja de Excel de la que hablábamos el otro día. Sí, de Em, hecho, existen muchas personas que entran a la carrera sin saber lo que es el diseño de videojuegos. Hay mucha gente que se va, y yo me imagino que tú también lo has visto porque ambos tenemos experiencia de profesores, que se va de la carrera porque piensan que trata de dibujar.
Se dan cuenta de que existe una sola cosa que les apasiona, el modelado, o el texturizado, o el dibujo, pero que no les gusta el diseño. De repente existen muchas personas que, por la manera en la que están realizando las carreras, o en la que se forma la malla curricular, eh, Mm, salen de la carrera siendo programadores, pero no necesariamente siendo diseñadores, que creo que es un mindset completamente distinto en algunos casos. sí. Aunque he visto programadores que me han parecido muy buenos diseñadores. O sea, han trabajado como programadores, pero en el momento que tenía una duda o consultar algo, Sí, por supuesto. Desde mi punto de vista, es distinto en el sentido de que cuando tú sales de la carrera de diseño, lo que se espera de ti es que sepas diseñar. mm, Sin embargo, existen personas que salen de la carrera de diseño a veces y no saben diseñar, no saben programar, que es claro. distinto. Sabes, digamos, tienes la idea de hacer algo y tú puedes hacer el código para hacer eso, pero no tienes las metodologías ni los conocimientos técnicos teóricos Ujú. como para asegurar en el papel que eso es divertido, o que eso engancha, digamos, de alguna manera. Sí. Claro, uno no aprende a cuestionarse a sí mismo. Sí, sí. Vaya. ¿Tú estuviste entonces dando clases también después en el mismo instituto? ¿Y también en un hub o en una incubadora? La incubadora fue parte de la carrera, en realidad. Sí, pero eso fue más como una experiencia. Fui miembro de la incubadora, pero fue más una experiencia para aprender a hacer elevator pitch y proponer Mm, proyectos. Pero era más eso, yo tenía una idea, de hecho, o sea, el Game Pass de Xbox se me ocurrió a mí. ujú. No, probablemente se le ocurrió a muchas personas, pero eso fue como lo que yo pitcheaba en esa incubadora. Pitchaba eso, pero para juegos chilenos. Ujú. En una época donde eso no existía, evidentemente. O sea, ¿cómo lo iba a hacer yo? Pero fue una bonita experiencia para aprender a proponer modelos de negocio y producto, etcétera. Ahora que mencionas lo de pitchear, habiendo trabajado en 20 juegos, más de 20 juegos diferentes, supongo que tú has trabajado mucho con pitches. Has hecho y has visto muchos. Y yo creo que es un arte difícil. Yo he trabajado con gente que ya tiene mucha experiencia en la industria haciendo juegos indies y que lo van sacando, pero luego van a un publisher o empiezan a enfrentarse a un publisher y se dan contra la pared, pues porque el pitch o es muy denso o falta hacer highlights de lo que sería la parte más. El USP del juego, ¿no? Claro. Con lo que puedes vender el juego. Y eso lo he visto fallar en gente que no me lo esperaba. No es fácil. Tú tienes consejos, tienes experiencia viendo pitches. Puedes decir algo al respecto para ayudar a la gente con. Eh, yo creo que una cosa importante, por lo menos en lo que yo he visto, tampoco te digo que tengo la fórmula secreta para hacer los mejores pitches del mundo, pero algo que me ha funcionado a mí mucho es tener bien estructurado y bien estudiado qué es el fun factor del juego. ¿Por qué es divertido? ¿Por qué es divertido y por Mm, qué a la gente le va a gustar? Entonces, eso tiene que ver mucho con entender exactamente por qué tu juego a alguien le llamará la atención, y también quién es ese otro al que le va a llamar la atención. A mí me pasó, por ejemplo, yo en algún momento en una ujú, experiencia en Cangrejo de Ideas que tuve, yo tenía una idea. Quería hacer Don't Starve, pero casual, básicamente. Entonces, eh, lo inventé, digamos, con la IP de Gumball, y creé todo un plot mm, eh, para explicar cómo se llegó a ese sistema de juego. Y el plot básicamente consistía en que Gumball y Darwin, sus papás se habían ido al supermercado a comprar, y como ellos de repente se levantaron y se dieron cuenta que estaban solos en la casa y no había comida en el refri, empezaron a pelearse por la comida, y todo se transformó ujú. como en una situación tribal en la cual ambos
como que tenían partes dominadas de la casa y peleaban entre ellos. Era, esa era, digamos, la narrativa. Y Ujú, basado en eso, empezamos a definir bien cómo era el core loop del juego, qué era lo que el jugador iba a hacer. Entonces con eso delimitamos todas las opciones en las cuales el jugador se iba a desarrollar dentro del juego y armamos, digamos, un sistema de progresión muy casual, etcétera, porque lo que me importaba a mí cubrir era el scope. Más allá de la propuesta también, ujú, lo que me interesaba era graficar, que la persona a la que yo le hiciera el pitch entendiera bien en qué consiste el juego y cuánto nos vamos a demorar, cuáles son las dificultades técnicas que vamos a tener que enfrentar para realizar este juego, porque yo estaba recibiendo pushback. Yo proponía esto y era algo sí. demasiado nuevo porque el equipo no estaba experimentado en esto. O sea, yo entiendo completamente las razones por las cuales me estaban dando pushback, pero Ujú, yo tenía esta idea y yo sabía, esto es muy bueno, se lo tengo que mostrar a alguien. Entonces yo empecé a juntarme con todos los equipos, con el equipo de arte, el equipo de desarrollo, el equipo de animación, etcétera. Les explicaba la idea, recibía su feedback y además empezábamos a plantear lineamientos técnicos. Entonces yo tenía dos pitch. Uno es el que yo le mostré al equipo, en el cual hablaba del plot, hablaba de cómo se jugaba, intentaba de que todo fuera un core loop bien explicado, muy corto. Y luego venía la ujú. segunda parte, que ya para la que le interesara, para a quien le interesara revisarlo en profundidad, donde se explicaba el scope y cuáles eran las apreciaciones técnicas para desarrollar el proyecto y aproximadamente cuánto tiempo nosotros estimábamos que nos podía tomar. Entonces, basado en eso, lo picheamos y aún así recibí pushback, Ah, pero me dijeron, mira, hagamos esto, enviémoselo al cliente, pero también enviémosle una batería de otras propuestas. Y le enviamos la batería de otras propuestas, pero esa propuesta estaba tan bien hilada, digamos, porque estaba muy estudiada, sí. a pesar de que todo lo otro funcionaba, digamos, en el mainstream funcionaba, porque propusimos Happy Wheels, propusimos Angry Birds, propusimos un montón de cosas que son juegos que funcionan. Tú ves Angry Birds, funciona. Pero eso estaba tan, digamos, bien formado en términos de sistema, en términos de explicar cómo, por qué es divertido, etcétera, y el público objetivo al que va, que al cliente, sin saber todo el contexto que hubo interno en el estudio, escogió esa propuesta. Entonces, yo lo que le diría a las personas cuando quieran hacer un pitch es que se enfoquen bien en cómo hacer, a mí me gusta decir esta frase, pero no tiene mucho sentido, pero si la reflexionas, tiene sentido. ¿Cómo hacer el juego más juego? ¿Cómo hacer el ¿Cómo juego más hacer, juego? cómo hacer el juego más juego? ¿Cómo hacer que el juego sea más divertido? ¿Cómo Ujú, hacer que el juego sea más interesante? ¿Cómo hacer que el juego sea más atingente para los jugadores? Y yo creo que eso es lo que tiene que estar explicado en el pitch. que no es fácil, o sea, lo dices fácilmente, pero no sé si me has oído de escribir. Necesito un papel y un boli para tomar notas y no molestar cuando estás hablando. Pero que me han anotado un par de cosas y es el cómo defines qué es divertido en un juego. Claro, No me parece fácil, o sea, yo estaba pensando ahora mismo y cada juego es diferente, ¿no? En un juego de tiros, la violencia o el gore por sí mismo igual es parte de eso, aunque también es la fluidez o cómo fluyes en el juego. Y en un juego de estrategia, la diversión viene por otro tipo de reto muy diferente. Y yo creo que no es tan fácil identificarlo. O muchas veces cuando uno está haciendo un juego dice, "Oh, esta idea es genial, es divertísima", y alguien va y lo mira y dice, no, es lo otro. Es lo típico, el típico, vi un meme al respecto, que uno cuando empieza a trabajar con Unity al principio, descubre la simulación de las físicas. Y tú conoces a meme que está uno con una mariposa con gafas y dices, ¿ya? ¿es esto Ah, un Pokémon? Y, sí, y hay una meme del estilo que hay un tipo cogiendo así, que la mariposa son físicas en la Game Engine y dice, ¿es esto una Game Mechanic?
Em, y es normal, o sea, hay muchos Claro, juegos que se basan en físicas, porque dices: "Ostras, es divertido la física en sí mismo, pero ¿hasta qué claro, punto?". Igual es un gimmick. ¿Cómo sí. tú cómo identificas la diversión en tu juego? Sí, eso es súper importante porque también tiene que ver con esto del pitch, Mm, por supuesto. Al final, esto se encuadra en el marco de identificar bien a tu jugador, porque tú no quieres hacer el juego más divertido porque sí, así, ¿más divertido qué? ¿Más divertido para quién? Más divertido para un jugador al que le gusta explorar, más divertido ujú, a un jugador al que le gusta recolectar, más divertido para un jugador al que le gusta competir, al que le gusta colaborar. Yo, por ejemplo, para mí no es divertido un juego de competición, porque a mí la competición me abruma, me frustra, me hace replantearme cosas de la vida. Y a mí, yo no disfruto la competición, por ejemplo. Pero existen otras personas que sí. En ese sentido, eh, uno primero, o la metodología que ocupo yo, uno mm, primero define quién es tu jugador, qué es lo que, qué cosas va a buscar ese jugador. Existen jugadores a los que les gusta recolectar o coleccionar cosas, que les gusta obtener logros, que les gusta sentir progresión, ¿cierto? Y luego, en el core loop, cuando uno lo arma, la idea es que dentro de ese core loop uno encuentre decisiones significativas que sean atingentes a cubrir esas necesidades básicas del jugador. ujú, Por ejemplo, este core loop tenía, estaba definido básicamente que Gumball iba a empezar en un campamento, iba a salir a la casa a recolectar recursos e iba a utilizar esos recursos para agrandar su campamento. ujú. Y ese campamento le iba a dar herramientas para hacer todo el proceso más Me rápido y es mejor. estás describiendo Loop Hero, Sí, ¿no? probablemente Eso sí. eso suena lo has jugado seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Loop Hero, Sí, suena Love es Hero. el pitch. Sí. Pero cuando yo estaba creando este core loop, yo Ujú, decía, esto está muy bien, pero acá falta un elemento de tensión. ujú, Falta incertidumbre, digamos. Entonces, ahí fue cuando metí a Darwin. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Darwin? Nosotros, evidentemente, por restricciones técnicas, por el scope, etcétera, no podíamos hacer que Darwin fuera una inteligencia así artificial, que se moviera por la casa también y que compitiera contigo y te pegara. A lo ujú, mejor hubiese sido mejor, pero hubiésemos tenido que ampliar demasiado los sistemas. Entonces, Darwin, ¿qué era? Era básicamente una mosca que te rondaba mm, cerca. O sea, tú entrabas a un cuarto y de repente aparecía Darwin. Y cuando aparecía Darwin, aparecía con una cerbatana. okey. Entonces, ahí aparecía como una mira, y esa mira, cuando se te posaba en la cara, Ujú. se achicaba y de repente, ¡pa! Y te tiraba la cerbatana. Sonaba como un splat, y todo aparecía, todo se iba a negro, y después todo aparecía y te quitaban cosas del inventario. Menuda ayuda, Darwin. No, Darwin era el que competía contigo, te quería Sí, quitar la sí. comida para quedársela a él. Entonces, ese elemento aportó la atención necesaria, digamos, para poder cooperar a que todo este loop fuera significativo. Porque, por ejemplo, Ujú. el campamento ofrecía muchas herramientas y tú podrías decir, ah, tienes decisiones, tienes herramientas, pero muchas de esas herramientas no hubiesen sido importantes, por ejemplo, Sí, si no hubiese existido una contramedida para neutralizarte como jugador. Por ejemplo, totalmente. Mm. Darwin te dispara y te quita vida. Existir te hacía tener hambre, y tener mucha hambre te quitaba vida. Entonces existía un elemento del campamento que te permitía cocinar cosas para para rellenar tu barra de hambre y para curarte vida dependiendo de la calidad del alimento. Entonces, cuando tú buscas la diversión, tú buscas ese tipo de factores, cosas que, por ejemplo, sirvan a un jugador que le llame la atención el coleccionismo, la recolección y la progresión. Ujú. Ese es mi fun factor, porque yo busco ese tipo de jugador. A lo mejor,
Si tú me dices, no, yo quiero un juego tipo League of Legends busca otro tipo de jugador, que no necesariamente busca recolectar, a lo mejor recolectar es una faceta del juego, pero el juego es principalmente sobre cooperación y sobre, al mismo tiempo, competición. Ujú. Entonces se busca que las mecánicas de juego cooperen a eso. Me parece una aproximación muy, muy pragmática y revela tu background de sociología que tienes de psicología, ¿no? Del comportamiento de los humanos. Necesitan una motivación la gente. Sí, Ese, de sociología. sí, sí. Ese, es que yo creo que el diseñador, o por lo menos todos los diseñadores muy buenos que yo me he encontrado, tienen mucho de artista, y tienen mucho humanismo en ellos. Ujú. Son personas que divagan mucho sobre cómo se comportan las personas o sobre qué implica hacer un juego, qué significa significativamente, o sea, y simbólicamente hacer una mecánica de juego. Yo creo que Sí. uno siempre se tiene que preguntar eso. Yo he visto eso, yo he visto juegos que son obras de arte. Si vas al chico este que ha hecho Inscription, el juego de cartas, Sí, o el Pony, no sé cómo se llama el otro, ¿no? Pero esos son obras de arte. Yo empecé a jugarlo pensando, digo, bueno, un juego de cartas, tengo ganas, me apetece, roguelite, y luego te metes ahí y dices, bueno, esto es otra cosa completamente sí, diferente. Siempre me alucina. Por otro lado, hay gente muy técnica que hace juegos de forma técnica. Por ejemplo, yo no me considero artista para nada, ojalá, pero estoy haciendo cosas y digo, la parte de entender a la gente, ¿entiendes? ujú, No necesitas amar el juego, pero tienes que amar al no, jugador, por decirlo así. Y claro, entenderlo, ponerse en su lugar, y dices, pues, hacer que todo lo que hagas para el juego tenga sentido para ellos y mejore la experiencia que tienen. Pero de una forma, al menos por mi parte, muy, muy técnica. O sea, a mí me falta y me gustaría desarrollarlo. Igual es tarde con 40 años, pero desarrollar esa parte artística. Pero nunca he siempre se encontrado puede. una oportunidad. De hecho, yo me pongo a trastear, a mí me gustan mucho las gimmicks. Digo, "Ostras, esto es divertido". O sea, el método, ahora me dices tu opinión, mira, ya que estoy. Pero Vale, dime. yo me pongo, cuando hago juegos, por lo menos para mí, yo encuentro el juguete, Ujú, que es algo que por sí mismo es divertido hacer una y otra vez, ¿no? Como rodar el coche o la pelota. Y luego ujú, alrededor de ese juguete ya creo el juego. Pues tengo un balón, pues hago una serie de reglas y a lo mejor tengo el fútbol, ¿no? O cualquier otra cosa. ujú, Y el juguete suele ser a lo mejor el disparo, o sea, una mecánica muy core. ujú, Y luego a partir de ahí construir con cosas que hagan más placentero usar el juguete, por decirlo así. Así es como funciona ujú. así en privado. Trabajando para Free to Play, necesitamos este producto y lo miramos ahí. Claro. ¿Qué opinas de una aproximación pensando en el juguete? Supongo que se puede combinar, ¿no? Porque tú encuentras un juguete y dices, ¿a quién se lo puedo dar? ¿O cómo puedo hacer que este juguete sea interesante? No sé si me he Y, expresado tampoco, tú me y- y- dices. yo creo que, sí, te entiendo. Yo creo que ambas cosas se complementan totalmente. O sea, tú puedes encontrar un juguete, entender que es divertido y entender por qué es divertido y Ujú, entender para quién es divertido. Yo creo que en el fondo el ejemplo que yo te dije, a lo mejor lo dije de manera demasiado metódica o demasiado como diagramada, pero creo que es lo mismo. Creo que es lo mismo. ujú, Al final se trata de tener argumentos para encontrar por qué algo es divertido. ¿Por qué un juguete es divertido? Porque suena cuando le pegas, por ejemplo. No ujú. sé, existe gente que se deja llevar por eso, le llama la atención. Supongo que tú has leído seguramente el libro de Ralph Koster, ¿no? A Theory of Fun. Mira, lo tienes ahí. ¿A quién no lo tiene en la biblioteca? ¿Quién no lo tiene? Claro. No lo No, Ahora, no me pidas otro porque no lo tengo. a mí me lo dejó un amigo y ya se lo devolví. Pero está muy Sí, bien, ¿no? La lectura. Creo que él al final lo que dice es, por lo menos en su libro, que la diversión emana del aprendizaje. O sea, es una perspectiva muy evolucionista, darwinista, de lo que es la diversión, en el sentido de que aparece como un mecanismo de refuerzo para realizar esas actividades que te ayudan a aprender o a sobrevivir. Y ya te vas ahí a los leones o los gatos.
cuando empiezan a pelear o a jugar a peleas los animales entre ellos, que no hacen en serio, ¿no? Pero están entrenando el comportamiento de cazador y cazado, los humanos jugando al pilla-pilla, no sé cómo se llama, ¿sí? Que también es lo mismo, ¿no? Cazador y presa o al escondite, son cosas muy, muy primitivas, pero que refuerzan, son divertidas jugarlo y refuerzan un poco, o sea, reafirman lo que él menciona ahí. Y lo puedes ver luego en juegos de estrategia, ajedrez y demás. Me Sí, parece muy interesante. sí, de hecho, eh, una cosa muy valorable que yo rescato y que también cambió mi mindset de alguna manera cuando yo leí ese libro, era que, claro, él recalca, porque él cuenta en el libro, como yo busco razones por las cuales ser diseñador es bueno, porque todos me dicen que ser diseñador es malo, y él dice, o que no sirve para nada, y él después recoge y dice que ser diseñador es ser un profesor, tú enseñas cosas, Ujú, y eso es algo que se puede anexar con esta teoría del Homo Ludens de Johann Huizinga, o, o bueno, u otros antropólogos que también tienen aproximaciones similares, de ujú. que el juego es algo cultural. El juego son, y lo comenta también en el libro, son representaciones de la realidad. Absolutamente. Sí, Y puede ser a un nivel más complejo o menos complejo, pero todo trata sobre representar una pugna, representar un conflicto, representar algo que estamos intentando resolver. ujú, Todos los juegos se tratan de eso. Y eso también es la razón por la cual todos los juegos es política. sí. Y por eso funciona también el juego de los Sims, un simulador de vida. Y dices, bueno, aquí puedo hacer todo, probar qué carrera hago. Sí. Es una simulación, no va a pasar nada, es un entorno seguro y luego ya en la realidad decido si me ha gustado lo que he visto o no. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, inclusive juegos que uno dice, ya, pero ¿cómo esto va a representar algo? Si esto es el tic-tac-toe, ¿cómo esto va a representar algo? Bueno, representa muchas cosas. De partida representa competición. Es Sí, una pugna entre dos personas que están correcto. intentando dominar distintos territorios para poder lograr un objetivo. Entonces, uno puede elevar los juegos, digamos, a un nivel mucho más filosófico. Y yo creo que juegos como Inscription, el que tú mencionaste, Ujú, o o What Remains of Edith Finch elevan el ujú. juego a un nivel filosófico. Y es por eso que son tan interesantes, porque son sistemas de juego que están pensados en Sí. la base de un concepto que tiende a ser abstracto. Es como, yo tengo esta idea la quiero representar con reglas de juego, y así es como nace Inscription o como nace What Remains of Edith Finch. Em, la obra de diseño fue algo con lo que comenzaste después de los estudios, durante, y es algo que has estado manteniendo todavía. O sea, porque también tú has mencionado antes que los diseñadores son educadores y por lo que he visto y entendido hasta ahora, tú eres educador desde que terminaste de estudiar. Aproximadamente. A ver, yo terminé mi carrera en 2018. Empecé a trabajar Ujú, en 2019 en Cangrejo Ideas, y luego en 2022, no, en 2021 empecé como profesor. En 2022 creé la hoguera del diseñador. Y ahí en la hoguera del diseñador, básicamente mi objetivo era crear material didáctico para personas que se quieran meter en el diseño de videojuegos o que quieran entenderlo ujú, más. eh, por dos razones principalmente. La primera es que yo cuando entré a trabajar me di cuenta de que no sabía diseñar. Fue un golpe de realidad espantoso, porque además en Cangrejo Ideas nosotros teníamos que manejar muchos proyectos. Entonces, comprenderás un diseñador junior que de repente se da cuenta de no sabe diseñar,
Y cuando sabes diseñar Ujú. me refiero a, no es que no tenga buenas ideas o que no sea creativo, sino que no sabía justificar por qué mis diseños había que hacerles caso, de una manera metódica, teórica, argumentada, digamos. Claro, Entonces, funcionabas con instintos. claro, funcionaba por instinto de manera muy intuitiva. Entonces, ahí eh, yo busqué material y evidentemente no había ningún material en español. Yo tenía la suerte de que evidentemente sabía inglés hasta cierto punto y me pude desarrollar por esa vía, pero después yo dije, me gustaría hacer algo para que las personas que quieran ser diseñadores puedan encontrar una fuente de material educativo antes de que tengas que aprender inglés, si es que no lo saben ya. Ujú. Entonces, eh, ahí fue cuando creé la hoguera del diseñador. A propósito, de los juegos en los que has estado trabajando, ¿cuál es el que dices, este es en el que más lo he pasado bien, el que más he disfrutado? Eh, Bebé. a ver, sí, yo creo que lo puedo decir. Yo creo que el juego en el que mejor me lo pasé es un juego de acción plataformas que se llama... No, me corrijo. Es un juego de puzzle plataforma que se Ujú. llama Darwin's Yearbook. Lo estuve jugando el otro día. ¿Sí? Me gustó mucho. Sí. Wow. Que ese que tú vas con los dos personajes, Sí, lo vas cambiando y demás. Sí. sí, sí, Dije, muy chulo. No conseguí ir muy lejos porque hay un momento en un puzzle que dice, uy, este se complica demasiado sí. y no tengo tanto tiempo, pero estuve enganchado un ratito, sí. Sí, en ese juego lo pasé increíble, principalmente por los colegas con los que estuve trabajando en ese tiempo, que para mí Ujú. éramos el equipo perfecto porque hacíamos sinergia entre todos. Eh, Teníamos destrezas diferentes, nos enfocábamos en cosas distintas. Es cierto también que peleábamos mucho, pero, pero es ese tema de que buscábamos metodologías nuevas. Era un momento también que tenía que ver con mucho, con el contexto de mi carrera, porque eran mis primeros años, Ujú. era básicamente mi primer año, y estábamos aprendiendo, como te decía, yo entré y me di cuenta de que no sabía diseñar, entonces estábamos aprendiendo métodos, estábamos aprendiendo teorías, estábamos aprendiendo muchas cosas, entonces hacer ese juego para mí fue subir de nivel como diseñador. Sí. Mira, eso vuelve, volvemos al punto ese de la diversión y el aprendizaje, ¿no? Sí. Porque yo también estaba pensando, conforme lo estabas mencionando, que los proyectos en los que más he disfrutado haciéndolos son proyectos en los que he aprendido algo. O sea, en los que he llegado y digo, bueno, esto es de librillo, one on one se hace así, son aburridos, pero en los momentos que es un reto, que dices, tengo que volver a plantearme cómo hacerlo, o este no lo he tocado, este tipo de género. eh, Uno se emociona más, ¿no? Tiene más ganas, dices, Sí, vamos a ver cómo soluciono esto, ¿no? sí, Porque no sé cómo voy a solucionarlo y lo divertido. que diseñar se transforma en un juego. Y ahí es donde viene la parte Sí. donde volvemos a que los juegos son representaciones de la realidad. Mm, Tú tienes tu propio puzzle, que tienes tu propio exacto. enigma que quieres resolver. Entonces, eso es lo Una entretenido. vez un programador me decía, dice, es que yo no soy creativo. Digo, pero vamos a ver, es programador. O sea, como programador estás resolviendo problemas constantemente. Tú tienes el Lego, que es el lenguaje de programación, y puedes hacer lo que quieras con ello, ¿no? Muchas opciones para solucionar un problema. Me parece que es un trabajo muy creativo en el contexto que te dan libertad para hacer cosas, ¿no? Para Claro. probarlo. Pero me llama la atención que muchos no se consideran creativos cuando yo creo que son bastante creativos. Sí, de repente yo creo que existe un misconception sobre en qué consiste la creatividad. Como que las personas tienen una expectativa alta de que lo que quieren es que su idea sea la mejor idea entre todas las ideas. Y yo, por Ujú. experiencia, he aprendido que en realidad, por ejemplo, un buen diseñador no necesariamente tiene que ser creativo, pero sí tiene que abrir puertas o abrir canales para que las ideas buenas se germinen. Sí. A mí me pasa, yo mismo pienso, a lo mejor yo no soy tan creativo como otras personas que de repente se les ocurre algo y es como que tienen un entendimiento intuitivo de que es divertido. Ujú. Pero yo lo que hago es que si tienen una buena idea otras personas, yo no las bloqueo. Entonces,
que es algo que algunas personas hacen, es como que, no, es que tú, eso no viene de Sí, diseño. Entonces, el ego. sí, entonces yo creo que un buen diseñador tiene, y un buen creativo tiene que ayudar a crear buenas ideas, no necesariamente crearlas por sí mismo. Sí, hay dos cosas, especialmente una que tengo mucha curiosidad, que es el trabajo con Machinations, que es algo que estuvimos mencionando el otro día cuando hablamos, en, en cómo representar, equilibrar y demás, que es algo que no hemos tocado todavía, pero que es algo que has hecho muchísimo. Supongo que en Beat Hero y en Clickkeeper es el otro. Sí, en Balancing has tocado mucho y en equilibrado. Y me contaste eso, que antes utilizabas también Excel, cambiaste a Machinations. Quizá puedes explicar qué es Machinations para que la gente lo entienda. Y supongo que habrá gente que lo conozca. Si está mirando este vídeo lo conocerán ya. Pero por si acaso alguien se lo pierde. Y las ventajas que tú ves sobre Excel o qué te ha aportado a ti utilizarlo. Porque yo de verdad yo estoy todavía anclado en el Excel. Y esto es algo personal, Ujú. de ayudarme a entenderlo también. Sí, bueno, en realidad yo no diría que el Machination reemplaza al Excel, partiendo por ahí, pero se complementan. Machination es Ujú. básicamente una herramienta que permite simular cómo se mueven los recursos a través de un sistema. Entonces, para hacer esto, uno genera un diagrama que consta de varios nodos que tienen distintos comportamientos que simulan cómo los recursos se traspasan desde un lugar a otro del sistema, cómo se recalculan y cómo llegan hacia el output. Cómo pasa todo el sistema desde el input al output, básicamente. Sistema, proceso, o sea, Sí. input, proceso, output. Eh, y yo, en realidad, lo empecé a utilizar en Bit Heroes Quest en los últimos días y por una necesidad argumentativa, no necesariamente una Ah, necesidad vaya. técnica. Y por eso también viene mi perspectiva de que Machinations es una herramienta muy visual, porque uno podría decir, es que el Excel también es visual. Uno puede generar diagramas, uno puede ver cosas, Sí. claro, pero eso para personas que no son versadas técnicamente en Excel, eso es ruido. A nadie le importa. Es como que Ujú. si no lo entiendo, no me importa, a nadie le importa. Y uno tiene que de repente ajustarse a las personas. Entonces, yo de la manera en la que empecé a utilizar Machinations fue para graficar cómo cambiar un elemento de un modo de juego no iba a destruir completamente la economía. Fue básicamente eso. Y claro, si yo lo ponía con números, los números son pesados, la gente suele no leerlos, pero si yo a una persona le pongo Machinations, pongo play, 10 iteraciones, y en esas 10 iteraciones ven como esto no sube, dependiendo del caso, Ujú. yo les pongo el mismo diagrama del modo de juego, pero esta es la versión vanilla, la que ya existe en el juego, y esta es la versión rebalanceada por mí. Y entonces lo ven en Ujú. vivo, cómo se mueve un sistema y cómo se mueve el otro, y llegan a la conclusión de que en realidad esto no mueve tanto la balanza. Y así fue como yo lo utilicé. Creo, creo que acabo de entender cómo utilizar Machinations, gracias a esa explicación. En serio, porque yo te digo un caso similar de tener una hoja de Excel donde tener el balancing de todo y hacer los cálculos y digo, esto va a ser el resultado final. Y esto es lo que esperamos que suceda en el juego. Y me viene el CEO y dice, Miguel, hazme un walkthrough. O sea, llévame por todo lo que has hecho, todos los cálculos, quiero entenderlo. Y tener que ir sobre la hoja de Excel y explicarlo es pesado para mí y para otra persona también, y tienes que abrir las fórmulas y explicarlas. Y haciendo eso que tú has hecho, lo que acabas de decir es perfecto, ¿no? Dices, mira, ¿lo quieres ver? Aquí está, dale a play, mira los 15 minutos y te convences a ti mismo de que está funcionando de forma correcta. Sí que es práctico, sí. Sí, sí, en realidad Que, a mí me sirvió para eso, porque en Beat Heroes Quest estábamos en un momento en el cual se estaban tomando demasiadas decisiones eh, en base al miedo. ujú, suele pasar. Entonces, desde el área de game design, yo tenía muchos constraints, porque en base al miedo no se quería tocar nada en el juego. Mm, Pero eso estaba afectando negativamente al performance de los jugadores. Los jugadores odiaban cómo se estaba comportando la economía en ese momento, y yo quería hacer un cambio económico y me decían, no podemos hacer eso, porque ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos.
Y Pero funcionó, lo lograste al final, ¿no? sí, sí, lo logré. O sea, lo utilicé, lo argumenté, mostré el Machinations y me dijeron: "Ah, vale, vale. Entonces está bien". ¿Y los resultados que tuviste de hacer los cambios? ¿Puedes decir algo? Fueron como lo esperado, fueron según lo Mm, esperado. De hecho, yo tengo un PPT de una charla donde yo hablo sobre sistemas de juego y ahí lo grafico bastante bien. Se esperaba, por ejemplo, de que los jugadores tuvieran un pushback de parte de ellos porque iban a ver que los números estaban como muy altos, pero ujú, después iba a existir como este eureka moment a nivel de comunidad, donde todos iban a comprender que en realidad lo que cambió fue la escala de la economía. ujú, Entonces, iban a llegar como a ese eureka moment y todo se iba a estabilizar. Si no hubiese tenido Machination, si no lo hubiese conversado anteriormente con todas las personas y si no les hubiese explicado con peras y manzanas que iba a funcionar ujú. así, probablemente yo hubiese sido despedido en el momento en el que la comunidad estaba ardiendo en llamas, porque Nada más salir la gente se rebotó, sí, no le porque, gustó nada bueno, más era una salir. comunidad muy negativa. Entonces, yo de repente, mira, piénsalo como jugador. Tú de repente te aparece un elemento que antes te costaba 100 y ahora te cuesta 500. Mm, Tú dices, me están robando. Esto es imposible hacerlo de manera free to play. Y sí, después te das cuenta de que a veces los recursos que tú tienes que recolectar caen de a uno, otras veces caen de a cinco, otras veces caen de a tres. Entonces tú te das cuenta de que, acá cambiaron cómo dropean las cosas. Entonces, ujú. todo eso fue un proceso que yo ya lo tenía planeado desde el principio, pero lo tuve que argumentar, porque era peligroso. Es muy interesante. El cambio de escala que hiciste en la economía fue para tener las posibilidades de hacer un dropeo variado, Sí, de poder, como has dicho, de 1 a 100. Si no hubiera cambiado la escala, no hubieras podido hacer, o sea, hubiera caído 1 o 2, pero no podías haber dicho 1 o 10. O sea, ¿por qué fue necesario ese cambio de escala? sí, yo lo que quería, a ver, yo quería hacer varias cosas. La primera, quería arreglar el esfuerzo que requería un jugador free to play lograr a comprar todo lo de la tienda de manera gratuita. Ujú, Quería modificar eso, quería que fuera, no sé, que si tú eras un jugador dedicado pudieras conseguir al menos el 60% de lo que había en la tienda en el tiempo estipulado. Si querías todo tenías que pagar. Esa era como la idea detrás. Pero además, ujú. yo dije, tenemos números, pero usémoslos bien, entonces añadamos una capa de diversión a los números. ¿Y cómo se logra eso, según yo? Con incertidumbre. Exacto, te iba a decir eso, pero... Básico. Entonces, Sí. existían personas a las que no les caía nada y lo reportaban y decían, no, nos están estafando. Y de repente existían personas y dijeron, me cayeron 10. ¿Qué? Sí, ese es el problema del random siempre, ¿no? De cada uno tiene experiencias muy diferentes y el cómo gestionarlo. Para el problema esto de que a veces, al principio por lo menos, la gente no obtiene el dropeo que quiere. Creo que lo habéis visto en algunos juegos que se implementa alguna regla que dices, bueno, al principio cada 5 intentos hay uno garantizado, sí, condición previa, no ha caído nada. Que se hace un poco ahí el truquillo. Pues eso, para que la persona que estadísticamente por probabilidad va a tener mala suerte, pues no la tenga, para eliminarla del factor de ahí. Claro, se añaden ratios. El problema es que Bit Heroes era un Mm, juego tan viejo que no se podía cambiar nada del sistema. Imposible. sí, Yo creo que tú entenderás el sentimiento. absolutamente. En los juegos que he estado, el Dark Orbit tiene ahora, habrá hecho ya 16 años, pero cuando estaba ahí tenías 7 hasta el cumpleaños número 13. Y también es viejo, era un juego Flash, y luego lo cambiaron. Y lo mismo con el dropeo, cambiando números. Creo que lo único que cambiamos de escala no fue el balanceo de la economía de las monedas, sino el equilibrado de las unidades de los enemigos, porque estaban rotísimos. No había un equilibrado y había estado funcionando así mucho tiempo.
Fue divertido también. Me monté ahí aprendí ahí Python, creé una herramienta y de ahí conseguí modificar todo eso a la vez y ajustar todo eso a la vez y la curva, porque eran ciento y pico unidades también. Por cierto, hablando de ciento y pico unidades, vamos a hablar del Beat Hero Quest Vale. y cómo trabajabas con, con el equilibrado en ese juego. Uf, era Beat Heroes Quest es una experiencia en sí misma. Bueno, yo lo que principalmente hice en Beat Heroes Quest era balancear el meta. Y eso es una parte que yo diría fue muy teórica. Muy teórica en el sentido Ujú, de intentar entender todos los sistemas, hablar con la comunidad directamente, porque existía un programa donde personas que representaban a la comunidad, era como un consejo de jugadores, ujú, hablaban directamente con los developers y ahí yo iteraba con ellos sobre los cambios que se podrían hacer en el futuro. Entonces, en base a eso, yo creaba las distintas reglas o los distintos guidelines que después me sirvieron para crear el contenido del juego. Y luego, ujú. cuando quise meterme en el tema de la economía, lo que hice fue lo que hacemos todos, yo creo. Un Excel gigante explicando todos los modos de juego, cuánto se demora en obtener X cosa, cuánto te da de X Mm. material, simular los pesos, etcétera, 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 para tú poder tener la numeración correcta. En general, Beat Heroes Quest fue una aventura senior para mí. Fue una aventura senior para mí porque era un juego que no estaba documentado para nada. Lo tuve que documentar por completo. Y era, ya tenía su tiempo, ¿no? Sí, ¿O era un juego ya nuevo? tenía 6 años cuando entré. Uh, Y el ahí. problema que tenía era que no estaba documentado. No habían documentos. Nada. Habían one-pagers por ahí, desperdigados de propuestas y cosas. Sí. O habían algunas tablas de Excel que estaban rotas. eh, Cosas así. Y yo lo que tuve que hacer Ujú. es agarrar toda la información que me iba llegando en mi tiempo de inducción y documentar el GDD Mm. del juego. No, pero está bien. Es un buen ejercicio para entender el juego en realidad, ¿no? Una vez te lo miras todo, lo has documentado todo, entonces ya está todo en tu cabeza. Supongo que puedes hacer lo que quieras ya con el juego. Sí, yo algo que a lo mejor hubiese cambiado es que yo creo que invertí demasiado tiempo en la teoría y poco tiempo en la práctica al principio. Y eso me hizo muchas veces pensar que sabía cosas que en realidad no sabía. En la práctica, ¿qué quieres decir? ¿Jugarlo? ¿A testear? Definir contenido. Yo por ejemplo, pasé mucho tiempo documentando el juego, pero no haciendo ejercicios, Ujú, por ejemplo, de crear nuevos sets o de crear nuevas cosas. Y eso hizo que tuviera que aprender del sistema del juego primero y después ujú. crear todas las herramientas para generar contenido. Entonces me costó mucho generar contenido al principio porque yo pensaba que estaba empapado del juego, pero no estaba empapado del juego en la práctica. Ok, no estoy seguro si lo he entendido. O sea, ¿era un problema de bloqueo creativo Digamos que o...? sí, era un problema de bloqueo creativo de entender, porque, a ver, pongámonos en el contexto de que es un RPG. Yo por más que entienda cómo funciona en el papel, todo lo que son las interacciones, los casos especiales, o sea, los edge cases y todo lo que sucede en la dinámica del juego, es algo que solamente puedo entender creando contenido y testeándolo. ¿Y en qué te inspiras cuando trabajas en un juego? Eh, ¿Miras otras referencias o te inspiras en otras cosas? Em, Bueno, cuando yo creo juegos desde cero, por ejemplo, es un proceso muy metódico, que eso yo creo que es algo que yo Ujú. heredé de Cangrejo Ideas, que se basa en, bueno, vamos a hacer un juego, investiguemos el mercado y veamos qué es lo que hay.
y en base a eso Ujú. creemos algo. Eh, y ese algo a veces puede tener cosas muy novedosas, otras veces no, depende mucho del scope y del cliente, pero por lo menos mi objetivo siempre es que tenga algo innovador. Un juego que digas, este me parece excepcional o lo he disfrutado mucho. Sí, mira, yo soy una persona muy de la época Flash y uno a mí me encantan los juegos Flash y de hecho me encantaban los juegos que ya hacían Cangrejo de Ideas porque, perdón si me voy del tema, pero voy a volver, lo prometo. El, me encantan los juegos que ya hacían Cangrejo de Ideas porque cuando tú haces juegos web, tú te das cuenta de que tú como indie developer, va a sonar muy feo lo que digo, pero en realidad a lo mejor no sabes hacer juegos metódicamente, porque tienes ideas que son gigantes y los juegos web son ideas muy pequeñas que se explotan al máximo. A lo mejor tú hiciste tu juego indie durante 8 años, es una idea gigante porque le invertiste el tiempo. Pero imagínate hacer un proyecto en 3 meses y no puedes tener más que eso. Imagínate hacer un proyecto en un mes y no tienes más que eso. Entonces, a mí me encantaba, en términos de diseño, los juegos Flash, los juegos de minijuegos, los juegos de Newgrounds, de Armor Games, de Congregate, de toda esa época, porque son juegos pequeños. Los juegas 1 hora o los juegas 2 horas, y aún así existían juegos que los podías jugar por decenas y cientos de horas. Y a mí me pasaba eso con Caravanier. Caravanier es un juego de management de caravanas. Es como un trading simulation game. Y a mí me encantaba Caravanier 2 porque, para explicar un poco el setting, a mí me encantan los juegos post-apocalípticos y me encantan los juegos de gestión. Entonces, Caravanier era ambas cosas. Era un juego post-apocalíptico en el cual tú tenías que mover caravanas por el yermo para traer recursos. Y además tenía como un plot narrativo que era opcional, estaba por ahí, pero que también impactaba mucho. Y a mí lo que me gustaba de Caravanier era dos cosas. La primera era que todo lo que tú hacías o todo lo que sucedía en el mundo impactaba de manera emergente en el sistema económico. Brutal el juego, ¿no? Era complejo. O sea, me estás diciendo que era un juego Sí, Flash pequeño, pero que si tienes ahí. sí, no, yo tenía que hacer Excel para entenderlo, porque de paso tiene muy pésima, pésima UI UX, pero yo tenía que hacer Excel para entenderlo, porque era muy complejo. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo, existían acciones que tú podías realizar que desincentivaban la esclavitud en una zona en la cual tú ni siquiera necesitabas estar Ujú. para que sucediera eso. Entonces, por ejemplo, no sé, tú liberabas esclavos y eso incentivaba la esclavitud. ¿Eh? Hay recursos Oye, disponibles. hay recursos, hay gente para esclavizar. Vaya. Y, y eso también aumentaba la población en ciertas ciudades, Ujú, en las más cercanas donde tú liberabas los esclavos, y consumía más recursos de alimento, lo que encarecía los recursos de alimento porque oferta-demanda, y ujú. además habían caravanas que tradeaban con esas ciudades, que también lo que vendían dependía de lo que necesitaban las ciudades. Entonces era todo un entramado gigantesco Sí. que se veía en puntitos. Y eso era lo que yo encontraba magistral. O sea, tú tienes un juego que es complejísimo, Ujú. que todo lo que tú haces impacta en el juego, y cómo lo resolvemos. Saltémonos toda la parte 3D, saltemos toda la parte de animaciones complejas, saltemos toda la parte de level design, centrémonos en el fun factor, Absolutamente. el trading. Mm. Esa discusión que tengo con muchos amigos que son gamers, se dedican a jugar pero no hacen juegos. Me dice, Miguel, tienes que jugar este juego, es buenísimo. Y lo veo. Bueno, con las películas me pasa igual. Y lo veo y digo, pero vamos a ver, el argumento de esta película este juego es malo. Y dice, pero mira qué graficazos tiene, digo, colega. Y siempre, o sea, ya aprendo de alguna gente, algunas personas artistas, muchas veces me dicen, este juego es muy bueno. Digo,
sé de lo que me está hablando y no es de lo que yo entiendo. Me está hablando de los gráficos, de la mecánica. Yo le digo, prueba este, que está muy chulo. Ujú, Y dice, pero si esto es pixel art y está sí, feo. Digo, pero es buenísimo como juego, ¿no? sí, y eso vuelve a lo que yo te comentaba al principio, de que Ujú, existen personas que, por ejemplo, incluso salen de la carrera de diseño y no son diseñadores. Y ahí tú te das cuenta, por ejemplo, por lo mismo que tú mencionas, sí, no piensan en el diseño, piensan en el motor gráfico, piensan en la calidad de la animación, en qué tan smooth se ve todo, sí, no sí. piensan en los sistemas, no piensan en cómo es divertido, no piensan en el por qué. Y con las personas, digamos, que están fuera de la industria, también existen cosas que les llaman la atención que no tienen nada que ver con por qué el producto es bueno. Mayormente, o sea, por lo que he visto, igual es un bias que tengo por la gente con la que hablo, pero pues, hablando con amigos, muchos se fijan en el gráfico más que en la mecánica, que es un poco una pena, ¿no? Pero igual pasa en el cine, que al final, pues una action movie va a tender a venderse mejor que alguna película con un poco más de profundidad. Es más espectacular. Sí, está ahí, cuidado, es un poco una penilla. Pero está ahí, a mí me gusta mucho el itch.io, porque yo creo que ahí hay comunidad también que le gusta mucho el indie y ves cosas que son bastante chulas. Y lo que tú estabas diciendo, que estaba pensando antes, ¿no? El hacer juegos pequeños, pero complejos. Es una práctica muy buena y es sana como diseñador de juegos. El no frustrarte en hacer, dices, voy a hacer algo en un fin de semana, en 2 semanas, en 3 meses máximo. Y sacarlo, validar la idea, lo sacas, por ejemplo, en el Itch.io o lo que sea, y si el juego es bueno, vas a obtener feedback. Y a partir de ahí puedes decidir implementarlo más o finalizarlo, sacarlo comercialmente, pero si no como ejercicio, por diversión, como game designer, ¿no? El tener eso siempre de hacer minijuegos, yo creo que es una buena práctica. Lo digo y no lo practico porque de alguna forma no consigo tener tiempo. A veces lo he hecho, ¿no? Jueguecillos A pequeños todos nos pasa. de un año, pero quiero volver a hacer eso. ¿Tú estás haciendo ahora juegos pequeñitos? ¿Haces algo por tu cuenta o alguna cuenta de chill que te puedan seguir? Mira, en realidad mis juegos de independiente, digamos, es solo uno y es muy pequeño, que yo lo quise hacer para representar, eh, o sea, porque yo tenía como esta idea de la elegancia, me obsesioné con el concepto Mm, de que un juego sea elegante, o sea, que sea complejo a la vez que, o sea, que sea, tenga mínima complejidad, máxima profundidad. sí. Entonces, yo hice un juego que se llama Neon Fever, Ujú, creo que le puse, y que básicamente presionas Start y una pelotita salta a la derecha, y si lo presionas de nuevo va a saltar, pero a la izquierda. Y en base a eso, inventé todo un juego. Y eso está en itch.io, creo que lo dejé. Neon Fever. Pero de todas maneras, igual está en mi portafolio. Luego lo buscaré. De todas formas, luego después me pasas ahí los links o los nombres de Sí. cosas, me lo anoto y todo lo que pueda lo añado a la descripción del vídeo para que la gente lo pueda ver. Que te diga. Quería saber cómo gestionas tú eso. El mantener el scope pequeño, basado en ideas propias, porque a ti te van a aparecer muchas ideas, cómo consigues filtrarlas y luego cómo gestionas eh, las ideas de otros para conseguir mantener el Ujú. scope y la relevancia de las features. Si has tenido situaciones así, a lo mejor has sido afortunado y nunca te has encontrado con el problema este, pero a mí me parece que es bastante Sí. común. Eh, yo creo, bueno, existen dos versiones, dos respuestas, digamos. Una es cómo lo gestiono cuando lo tengo que hacer yo, o sea, cuando yo tengo el ownership, y cómo lo gestiono cuando estoy bajo un cliente directo, que Ujú, está iterando en vivo. Eh, y ahí es donde yo creo que entra esta regla dorada que tengo yo, que es que los diseñadores deben diseñar desde los constraints y no al revés. Eh, entonces, cuando a mí me toca hacer un juego, yo me enfoco en lo que te digo. O sea,
yo primero hago los pilares, hago todo lo que es el foundation de la casa, Ujú, después le pongo el revestimiento, después le pongo las puertas, después le pongo las ventanas. Entonces, primero creo los pilares del juego. ¿Qué es el juego y quién es el jugador? Cuando tengo eso descrito, empezamos con cuánto es el esfuerzo requerido para hacer eso, ujú, cuánto me quiero demorar. Y en base a eso, empieza el juego de dimes y diretes, ujú, que es básicamente la parte en donde yo le presento la idea o le explico cómo va a ser el juego a todas las áreas relacionadas y me dicen qué tan complejo es. Y ahí es donde yo empiezo a armar las ventanas, empiezo a armar el techo, empiezo a armar la puerta de la casa, que es el juego. Porque, por ejemplo, si existen demasiadas complicaciones técnicas en hacerlo con la tecnología que tenemos o con los tiempos que tenemos, según cierta área, empieza la parte de repensar el juego para hacerlo más simple o repensar el juego para hacerlo de otra forma, para cambiar la perspectiva, para cambiar los controles, para cambiar las dinámicas, etcétera. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho con la flexibilidad, pero también tiene que ver mucho con tener claro qué es el juego, cuál es la visión, porque no es lo mismo querer hacer un juego de estrategia que querer hacer un juego de competición. No es lo mismo querer hacer un juego de estrategia que querer hacer un juego de recursos, por ejemplo. No es lo mismo querer hacer StarCraft que querer hacer Planetary Annihilation, que es otro juego que anda por ahí, no sé si lo has jugado. el nombre me dice algo, pero no lo he jugado. Que es básicamente un juego de estrategia, pero que está más pensado como un juego de líneas de suministros, Okey. ¿Como porque Factorio? automatiza todo el proceso. No. Cuando lo juegues te vas a dar cuenta, pero es básicamente un juego en el que tú creas la base, creas tu base, Ujú. pero está pensado para que todas las unidades que tú hagas las hagas a borbotones, que sean un montón, que se peleen entre ellas, que sean batallas planetarias y que planetas se aniquilen entre ellos, etcétera. Ajá. Es muy distinto, es muy distinto. Entonces, basado en la visión que tenemos del juego, a pesar de que, por ejemplo, Planetary Annihilation y StarCraft son dos juegos de estrategia, Ujú, tienen focos de diversión que son muy diferentes. Porque StarCraft es mucho más sobre la estrategia, Planetary Annihilation es mucho más sobre la macrogestión, ujú. mucho más sobre eh, generar que los recursos se generen de manera, eh, ¿cuál es la palabra? Como ¿Automatizada smooth. o? Sí, sí, que se generen de la manera más automatizada posible, lo más eficiente, Ah, ahí está la palabra, lo más eficiente posible, porque tú quieres generar, no sé, 5 tanques por segundo. StarCraft no es sobre eso, StarCraft es más de ir a la base del otro, dominarla, no es tanto sobre la producción sistemática de cosas. a ti te veo muy, mm, ¿cómo describirlo? Muy enfocado, y muy tú estudias mucho, por lo que has descrito las ideas y los conceptos. Igual es por el background que tienes de sociología y demás, pero, yo soy lo que digo, yo soy más de juguetes y el jugar también consiste en destruir el castillo de naipes a veces, ¿no? Sí. Y trabajo con eso a veces, pero luego al final lo que queda dices, mira, esto se ha tenido en pie. Después de todo lo que hemos hecho, este pilar se ha tenido en pie. Este debe ser bueno en cualquier contexto. Y está divertido. ¿Has tenido alguna práctica así o cómo haces con el equipo brainstorming de ideas? Sí, nosotros, bueno, esto me pasaba sobre todo cuando estaba en Cangrejo Idea, pero lo que hacíamos era eh, tener una lluvia de ideas y dejar muy en claro que ninguna idea es mala. Yo creo que ese era lo principal, porque me ha pasado, por ejemplo, con personas que le digo, hagamos brainstorming y se quedan pensando
Y yo les digo, pero dime una idea. Y me dicen, es que son malas. No me importa que sean malas. No estamos, el brainstorming no se trata de generar buenas ideas, se trata de generar ideas. Entonces, por ejemplo, con la mayoría de juegos que hicimos en Cangrejo Ideas, vienen de procesos de brainstorming donde tiramos un montón de ideas. Por ejemplo, el mismo Darwin's Yearbook, u otro juego que tengo también que se llama Thundercat Roar, que es un juego de acción plataforma, vienen de una lluvia de ideas gigantesca en la cual dijimos todos los géneros, todas las cosas que se podían hacer, y de repente dijimos, no, de acuerdo a lo que nos pidió el cliente y al contexto, esta es una buena idea. Esta es como la idea más atingente al momento. Y yo creo que también se basa en eso, ¿no? Se basa en desmitificar que es una buena idea, porque yo creo que muchas personas de repente luchan con el estigma de que se les evalúe como personas poco creativas. Y yo creo que hay que luchar en contra de eso. No hay que preocuparse de tener malas ideas, hay que preocuparse de no tener ideas. Mm. Por cierto, ahora que mencionas eso, ¿cómo es el síndrome del impostor por ahí? Porque yo conozco muchísima gente muy buena de narrativos y demás que en algún momento lo han tenido y uno mismo lo padece a veces, ¿no? Que estás haciendo algo y dices, llevo 10 años aquí, digo, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. En este momento creo que lo estoy haciendo es malísimo o he perdido la creatividad. Em, ¿has tenido situaciones así o cómo gestionas eso? Sí, sí, yo creo que en realidad todos en algún momento la hemos tenido. Yo creo que no hay nadie que no lo haya tenido así, Bueno, me refiero a alguien con el diseñadores. ego muy subido seguramente no lo habrá tenido. Mira, yo creo que a lo mejor inclusive esas personas no lo hacen, o sea, lo tienen, pero no lo demuestran. O lo hacen de otras maneras. Por ejemplo, yo creo que existen personas que porque tienen este, este sentimiento de que no son merecedores de lo que tienen donde están, que lo somatizan siendo competitivos o que lo somatizan esforzándose el doble, o que lo somatizan siendo agresivos con las ideas de otros. Yo, yo creo, en mi caso, por ejemplo, yo lo somatizo siendo inseguro con mis decisiones y a veces soy muy, muy dubitativo con las cosas que hago porque me da miedo hacerlo mal. Sí. Ya me Entonces, estaba haciendo con la idea esta que era el reequilibrado del juego completo, ¿no? De la sí, economía. sí, sí. Por ejemplo, entonces, en ese caso, ¿qué es lo que trato de hacer para gestionarlo? Disminuir la mayor cantidad de incertidumbre posible. Ujú. No quiero que existan maneras en las que me puedan contraargumentar que esto no se puede hacer, entonces me preparo mucho. Y en ese caso, por ejemplo, del rebalance de la economía, yo la razón por la que utilicé Machinations es para que se entienda el concepto de que aunque esto se cambie, nosotros lo que tenemos es la tendencia. Y eso es lo que nos tiene que importar. Ujú. Porque estábamos pasando de un dropeo lineal, que siempre es igual, estático, a un dropeo random, en el que a veces es uno, a veces son tres. Entonces, evidentemente sale la duda de la persona Ujú. por qué esto funciona, y ahí es donde tú agarras la tendencia. Pero todo eso yo me lo preparé solamente porque estaba demasiado inseguro Sí. en que realmente fuera como yo lo decía en Excel. No, pero obviamente funcionaría. Y ya no es una cuestión económica el cambio que hiciste. Es una cuestión psicológica de cómo recibe la gente el Sí, dropeo. Porque de algo que es, tú vas a esperar siempre lo mismo, de algo que es rutina, hacer ese cambio de dropeo conviertes en momentos de miseria y momentos de alegría. Y por el sí, contraste, sí. tienes eso. Claro. Y, No hay y eso felicidad activó un sin montón pasarlo, la ¿no? comunidad. Sí. Eso aumentó un montón la actividad en la comunidad porque generalmente en los eventos las personas solamente compartían lo que no les gustaba, por ejemplo. Ujú. Y cuando hice ese cambio económico, muchas personas empezaron a compartir sus jackpots. Empezaron a compartir cuando agarraban de 10, cuando agarraban de 15, Ujú. y otras personas empezaron a compartir cuando agarraban cero o cuando agarraban uno. Entonces, bueno, esto era posible por la manera en la cual dropeaban las cosas, porque yo no podía poner un random entre 1 y 15, eso Ujú. ya era muy difícil de manejar. Pero,
la manera en la que todo dropeaba según los sistemas me permitía, digamos, hacer ese cambio. Sí, a mí me hace mucha gracia en el juego este Dark Orbit. Está basado en dropeos. Es todo el rato basado en dropeos y en gates o raids, instancias donde puedes hacer ahí pelear con enemigos. Y lo que vi es que los jugadores creaban una liturgia alrededor de cómo conseguir trofeos. O sea, dice, si me voy a esta parte, yo hice lo que dices de compartir, ¿no? Cómo han conseguido trofeos. Dice, yo fui a esta esquina, primero maté a este, luego hice este y luego volví aquí y me salió esto. Y luego de repente a otro, por casualidad, le sucede lo mismo, ya se confirma y se crea la leyenda de que tienes que hacer este proceso para aumentar las probabilidades de que te salga. Y siguen de super random, pero se crea ahí un foro especulativo sobre algo que no es cierto, ¿no? Que en algún momento estoy diciendo, hay algún bug en el juego, vamos a mirarlo en el código a ver si tienes razón, pero no, es simplemente la impresión que se queda, pero es mucho más divertido, porque una cosa que creo que es muy importante en los juegos es, especialmente en los juegos que hay un factor de azar, es el crear la ilusión del control del azar. O sea, cuando uno Sí, piensa que puede, si tiras los dados y los soplas, o el agitar los dados en la mano simplemente, claro. ¿no? Ese gesto. ¿Tú crees que de alguna forma vas a obtener un resultado mejor haciendo eso? Y eso lo tienes que en los juegos digitales creo que también es necesario. Ese control de azar, permitir que exista la superstición. De esa forma, porque es intrínseco a cómo funcionamos. Sí, sí, de hecho es uno de los indicadores. No sé si has leído sobre diseño situacional. No, cuéntame. Eh, bueno, no, la verdad es que no me acuerdo del autor, no me voy a hacer el sabiondo con el tema, pero dentro de las cosas que explica, habla sobre heurísticas de juego. Ujú, Y dentro de esas heurísticas de juego menciona que cosas, bueno, la heurística de juego es básicamente como cierta cantidad de indicadores que te muestran que un juego es divertido, que un juego es un juego, básicamente. ujú. Entonces, ahí habla de la incertidumbre, pero también habla de la capacidad del jugador de predecir, la predictibilidad sobre un sistema. Entonces, ambas cosas están asociadas una de la otra, no existe una sin la otra. Y yo creo que es importante que un jugador sea capaz de entender el outcome, pero no de estar seguro del outcome. Sí, sí, Yo creo que ese es el tema. exacto. Por cierto, ahora que has mencionado el libro ese, ¿tienes ahí 3 libros que recomiendas que dices, esto, si estás empezando a estudiar con videojuegos, aprender sobre videojuegos, o específicamente diseño de videojuegos, deberías de leerlos? Si es posible en español, si no, inglés también vale. Vale. No sé si está en español, pero a mí me gusta mucho el Homo Ludens de Johan Huizinga. Creo que es un trabajo antropológico muy valioso para mí. A mí me encanta enseñarlo en el instituto, porque creo que nosotros tenemos que entender que como diseñadores también de alguna manera somos antropólogos. Intentamos entender la cultura, intentamos entender a cómo las personas se comportan en los contextos, porque nosotros creamos contextos con reglas de juego. Y ese es un libro muy bueno para entenderlo en un nivel cultural, que también aplica a un nivel lúdico, porque por eso él habla del Homo Ludens. Él habla de que básicamente somos seres que vivimos en contextos, que son estos círculos mágicos, que están conformados por reglas y roles, y que nosotros cambiamos constantemente de roles y de reglas dependiendo de nuestro contexto, que es nuestro círculo mágico. En la casa somos una persona, en el trabajo otra, en la iglesia otra, en una fiesta otra, etcétera. Otro libro sería A Theory of Fun de Ralph Koster, que creo que es un libro muy liviano porque es casi como un soliloquio sobre qué es para él ser diseñador. Es básicamente él intentando entender por qué hace juegos. Y creo que eso es muy amigable con las personas. Y también te lleva a una conclusión que para mí es muy esperanzadora como diseñador, porque te dice que como diseñador eres un profesor y ese standpoint es algo que te lleva a comprender que tú puedes construir cosas como diseñador, cosas positivas que puedes ayudar a las personas, que no solamente trata sobre hacer jueguitos para jugar. Pium pium,
plácata, plácata, sino que también, puedes generar experiencias que contribuyan de alguna manera. Y el otro juego, o sea, el otro libro es el Situational Game Design. No quise mencionar The Art of Game Design de H.P. Sell porque creo que es muy obvio, es como que todos lo conocen, es lo primero que te dicen, pero a mí me gustó mucho Situational Game Design porque te habla sobre una metodología de diseño que implica entender que el jugador entiende cosas, pero también no entiende cosas. Que es un caso de estudio que incluso otros juegos lo explotan, como Gone Home. Gone Home es un juego que trata siempre sobre hacer al jugador malinterpretar de qué trata el juego. Sí, es este que es en pixel, ¿no? 2D y vas por por una casa andando. No me acuerdo si era 2D, pero sí, vas por una casa. Llevas un personaje y que no quiero decir No, no mucho era 2D, porque era... puedes hacer spoiler de la... Sí, Pero sí, creo sí, que sé a cuál te pero es un refieres. juego Que tú piensas que tu personaje tiene un contexto y luego vas cuestionando el momento. A ver si va a ser esto otro todo el rato. Ya no me acuerdo cómo sí. acababa, Y, pero me tuvo un tiro. y todo el juego es un ejemplo, por eso me gusta esa perspectiva, es un ejemplo de que el juego vive en la mente del jugador, no vive en el juego, no vive en el file, no vive en el ejecutable, no vive ahí el juego vive en tu mente y es lo que tú interpretas que es el juego. Y yo creo que cuando uno es diseñador, uno tiene que entender eso, sobre todo para los tutoriales, pero también para entender por qué tu juego es divertido. Tú tienes que entender qué es lo que le entregas al jugador como información y saber Por cómo lo cierto, interpreta. Y yo creo que ese libro te explica mucho sobre eso. mm, una cosa muy interesante para la industria del videojuego que estaba pensando para el futuro es cómo va a crecer o si puede crecer realmente. Básicamente porque los juegos son jugados por personas, por humanos, normalmente humanos jóvenes que tienen tiempo. Eh, y la cantidad de humanos que existen en el mundo se está reduciendo. Para muchas industrias dice, bueno, pues con la inteligencia artificial, si falta la mano de obra, se puede sustituir, ¿no? Y se sigue produciendo. Pero al final, un juego necesita al consumidor, que es la persona. En el futuro, previsiblemente, por lo menos en los próximos 10-20 años, van a haber menos jugadores. Em, Recursos económicos es una cuestión para ver cómo van a tener y tiempo también, pero definitivamente van a haber menos personas. Entonces me parece interesante una cosa que estaba pensando hace poco, ¿no? Diciendo, va a haber un contexto en el futuro. Estoy compartiéndolo sin ninguna conclusión todavía, pero Vale. simplemente te estoy lanzando la pelota y a ver qué me devuelves. Y en un futuro seguramente se encuentre un problema ahí en la industria, aparte de los que existen ahora mismo, Ujú. que es eso, es la falta de consumidores, porque no sé si una inteligencia artificial va a dedicarse a jugar y a pagar para hacer juegos, aunque todo puede pasar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el futuro de la industria en el contexto que tenemos ahora? Mm, Cambio económico de la población y todo lo demás que hay en el mundo, incluyendo la inteligencia artificial. Mira, yo creo que, a ver, yo tengo un defecto, que es que cuando me presentan un problema, yo salto a las conclusiones. Eh, yo creo que más allá del problema de la población, el problema es el monopolio. El problema es el monopolio. La industria no puede crecer Ujú. si, por ejemplo, un juego tiene el revenue de toda la industria. ¿Me entiendes? Y yo creo que uno de los grandes problemas que han generado los juegos como servicio, que no digo que sea que hay que demonizarlo, hay que acabar con ellos, es que hacen posible que que un solo juego se pueda mantener en el mercado mucho tiempo y que nunca deje de absorber parte del revenue que genera la industria completa.
Y eso lo que genera que mientras más títulos existen, tienen menor probabilidad de obtener una ganancia, porque ya existen estos títulos consolidados, que inclusive algunos son franquicias, que están constantemente obteniendo una parte grande de la torta. No es como, por ejemplo, era antes. Antes, no sé, salía un juego que obtenía miles de ventas o millones de ventas, pero lo obtenía y después, listo, era ese pago y el juego, pasemos a otra cosa, comprémonos otro juego. Eh, Creo que actualmente el problema, por una parte está eso, de que existen juegos que consistentemente pueden obtener parte de esa torta y que cada vez son más. Pero además es un tema que me voy a meter un poco en lo político, que tiene que ver con todo es política, todo es política. Eh, que tiene que ver con los mega ricos. Mientras más monopolizado también esté los recursos económicos del mundo, más difícil es que esos ricos que tienen el dinero dejen circular ese dinero hacia ellos mismos, porque al final el flujo es así. El flujo es así, lo queramos reconocer o no, el flujo es así. Entonces, la razón por la cual existen consumidores es porque existen personas que tienen dinero para pagar por cosas. Mientras más desigualdad exista, mientras la gente tenga menos dinero para gastar, la industria y cualquier industria se va a hacer más pequeña porque existe menor poder adquisitivo. Mientras el poder adquisitivo esté concentrado en menos manos, y con esto no quiero hacer una apología al comunismo ni nada, simplemente estoy diciendo una realidad. O sea, el dinero en la economía, para hacer progresar la economía, tiene que fluir. Si el dinero se estanca, a eso es a lo que voy. Si el dinero se estanca, entonces la industria en sí misma no crece. El dinero al final lo puedes entender como la sangre de la economía real. Porque muchas veces se entiende la gente economía como el dinero, pero eso es simplemente una abstracción para gestionar los recursos. Economía literalmente significa gestión de recursos los reales, el ganado, la comida y demás. Y, Claro, y el dinero es lo que hace que se distribuya, como la sangre distribuye el oxígeno. Y lo que tú dices, si un órgano de un cuerpo empieza a acumular la sangre y no la suelta, el cuerpo muere. Y es lo que va a acabar matando pues, a cualquier sistema económico que falle por ese lado. Que O. Parson es un economista americano, ha escrito un libro que se llama The Dying of Money, La muerte del dinero. Y él viene del punto de vista, llega a la misma conclusión que tú en ese libro, básicamente. Que dice, bueno, el sistema capitalismo, si sigue funcionando así, eh, y por la tendencia y las mecánicas del capitalismo, van a tender a acumularse las riquezas. La única forma de salvar al capitalismo es crear el salario mínimo o una redistribución de riqueza implementada en el sistema. O sea, como capitalismo final. Si quiere mantenerse existiendo el sistema tal cual. Eh, para que haya ese flujo. Que es también muy divertido, porque al final ese flujo de recursos es virtual, ¿no? O sea, es una ficción que tiene que fluir para que de alguna forma la economía crezca, pero no es algo real. Pero sí, o sea, la conclusión se llega ahí a la misma. O sea, eso es un problema, estoy de acuerdo contigo, que la gente tenga menos acceso a dinero y a recursos para gastarlos en cosas que les parezca o en entretenerse, pues afecta y va a afectar a la industria, como cualquier entretenimiento. Pero junto con eso, yo creo que se va a juntar también eso, no, en realidad afectará a todos. Tienes razón. Estaba pensando, digo, que haya menos personas va a afectar a cualquier industria, por supuesto. ¿Quién no? O sea, si al final el consumidor es la persona. sí, Sí. sí. O sea, que existan menos. El tema no es que existan menos personas, el problema es que existan menos personas que consuman, que existan menos consumidores. Se trata de eso. O sea, por ejemplo, yo hago más daño al mundo si yo tengo $1.000.000 y no me lo gasto, que si yo tengo $1.000.000 y me lo gasto. Porque si yo tengo $1.000.000, yo justifico el empleo de todas las personas a las que yo les entregué dinero transaccionando algo. Yo hago surgir sus negocios. Si yo me lo quedo para mí, porque yo en algún momento quiero hacer
no sé, una compra o porque yo simplemente quiero guardarme $1.000.000, yo estoy teniendo todo ese dinero on hold y no me lo estoy gastando en nada en específico. Y asimismo pasa, por ejemplo, con los proyectos que tienen todos los inversionistas multimillonarios. O sea, la industria de los videojuegos en este momento está viviendo un momento terrible, básicamente porque están existiendo muchas tecnologías nuevas y todos los inversores están transicionando hacia nuevos modelos de negocio. Esto a lo mejor se va a mejorar en 3, 4 años más, pero tampoco, pero todo esto que está sucediendo es porque las personas están quitando dinero de un lado y poniéndolo en otro. Hay un fenómeno que me he dado cuenta hace poco, creo que antes no existía cuando empecé a trabajar, que son los trenes estos del hype tecnológico. Parece que debe ser que es una vez al año, o sea, va por temporadas de 1 o 2 años. Que si el multiverso, la realidad virtual, ¿no? El metaverso. Todo el mundo con eso, especialmente si has mirado en LinkedIn. De repente aparecen un montón de expertos, inversores y venture capitalists que meten dinero solo a eso y crean un montón de proyectos, de los cuales pues vemos muy pocos hoy en día. Luego los NFT, más de lo mismo, criptojuegos, ahora con la inteligencia artificial lo mismo, aunque mi opinión o la impresión que tengo de la inteligencia artificial es que es una tecnología que sí que es útil, quizá como se va a implementar ahora, pues es jugar con ello primero, pero con otras, bueno, ahora mismo la inteligencia artificial está absorbiendo dinero, una cantidad de dinero, y muchos no van a funcionar porque son réplicas, son proyectos que son muy parecidos entre unos y otros. Y yo creo que antes no había ese tren de hype. Em, si pienso en el 2009, quizás Mm. por el contexto, que ahora hay mucha revolución tecnológica, o igual me he perdido algo. O sea, es que antes yo creo que el negocio era distinto igual, o sea, la industria de los videojuegos era mucho más basada en consolas, el PC era más un nicho y los juegos Flash eran otro modelo de negocio, literalmente era otro modelo de negocio, que era muy reducido también. Pero también el comportamiento de los inversores, ¿no? O sea, que antes igual decían, bueno, una empresa sólida, eh, vamos a invertir en estos. Y que desde hace poco tiempo les das un buzzword y les das un par de billetes o lo que sea y se enfocan en ese tema. Pues esto ahora es lo que... No, tienen FOMO. Hay un FOMO inversor irracional que antes, a mi parecer, no había. Y que quizás si se perdiera eso, igual ganaban otra vez los indies y se volviera a lo otro. Yo creo que los indies van a ganar siempre, de todas maneras. Yo creo que estamos en una posición buenísima. A pesar de lo que aparentemente es una situación muy mala para los videojuegos, soy súper optimista con la liberación. O sea, ahora mismo mucha gente se está quedando sin trabajo, y eso libera mentes que estaban trabajando para esos monopolios, para esas grandes empresas, y hay una capacidad creativa que está libre y que tiene o necesita hacer algo. Y a la vez tiene una tecnología que es, pues puede ser la inteligencia artificial, que hace muy fácil para una sola persona el, el crear cosas nuevas. Y yo tengo la esperanza de que lo que hoy en día parece o se presenta como una amenaza, en realidad se convierta un aliado, especialmente para los desarrolladores indie. Mm. Yo creo que la inteligencia artificial, mira, la verdad me preocupa que en algún momento reemplace personas, pero yo creo que de la manera en la que se va a consolidar, por lo menos espero que sea más que nada como una herramienta para generar mejores productos. Y a las personas indie, yo creo que ya les implica mucho tiempo menos. O sea, por ejemplo, no sé, Mm. yo lo mismo lo uso. Yo hago un documento de diseño y yo agarro mi documento, se lo pongo a ChatGPT y me dice, y le digo, escríbelo de manera concisa y me lo escupe escrito de manera concisa. Entonces, hago un documento mucho más eficaz
para comunicar su mensaje, sin estar yo dedicándole otra hora u otras 3 horas a leerlo, reescribirlo, ponerle cosas. Entonces, yo creo que ya existe para algo. Después, probablemente exista para otras cosas. O sea, el otro día cuando estuvimos en nuestra reunión previa, hablábamos sobre este mod de Skyrim, que genera diálogos con inteligencia artificial. Probablemente en el futuro, o en el GTA 6 probablemente inclusive, tengamos NPCs que recuerden cosas reseñables que tú hiciste y te tengan miedo o las comenten. Eso es la parte así 3.0 de lo que inició el juego El Padrino en PlayStation 2. Porque, si mal no recuerdo, El Padrino fue el primer juego en el cual tú podías hablar con los NPCs. Con los NPCs de la calle, me refiero. Y porque antes de eso eran como cosas que se movían, pero en realidad no tenían vida. O sea, realmente no te hablaban ni te reconocían. Sí, yo creo que para la narrativa va a ayudar muchísimo. Y es sencillo de implementar. Es lo primero que puedes implementar y de lo más fácil que puedes implementar es narrar. O sea, cada uno puede tener su propia experiencia de juego completamente en eso. Y no es difícil de hacer, por lo que he visto. Yo creo que al consenso que se va a llegar es que la inteligencia artificial nunca puede andar sola, siempre tiene que andar con alguien que la dirija. Y eso va a evolucionar cómo se comporta la industria, pero no creo que reemplace a las personas en el largo plazo. Yo no estoy seguro. Por lo que he visto, por lo que he visto ahora mismo, te doy totalmente la razón. Necesita supervisión. Yo he hecho lo mismo, dar un documento de diseño y decir, arréglame esto. Y luego tener que repasarlo otra vez y corregir cosas porque dices, no, esto no es exactamente, o lo he interpretado mal, o necesita detalle. Pero igual, cuanto más samples tiene, es probable que sí que sí, es muy probable que acabe reemplazando eh, trabajo. Estaba hablando el otro día con un colega que se dedica a la arquitectura y diciendo eso que ahora con el AutoCAD y demás y con el 3D, pues están los delineantes, hay un montón de oficios que mueren con eso, pero que se crean otros a la vez. Y bueno, es parte de la revolución industrial. O sea, no lo veo de forma apocalíptica, pero sí que veo que habrá gente que va a tener Mm. que mirar cómo cambiar. Esperemos, o sea, yo quiero ser positivo y pensar que en el futuro como que todo se van a crear nuevos tipos de empleo y de industria que van a compensar de alguna manera los empleos que se están perdiendo ahora. Seguro. Porque, por ejemplo, antiguamente existía un empleo de una persona que caminaba por las calles apagando y prendiendo las luces de los faroles Claro. de las calles. Sí. Existía otro que era un repartidor de leche. Existía el que se dedicaba a despertar a las personas gritando por las calles para que se despertaran a cierta hora. Entonces, existían un montón de puestos de trabajo que fueron reemplazados por cosas que ahora son mecánicas, Ujú. que ahora se automatizaron, y yo creo que tengo fe en que va a pasar lo Sí. mismo. En mi pueblo estuve en enero de visita en España y estaba ahí en casa de mi madre y pasó el afilador por la calle. No sé si lo conoces en Chile, pero aquí de donde vengo va gritando por ahí con un silbato, hace "Rrrr", y grita el afilador y la gente se baja con los cuchillos que necesita afilar y te los hacen a pie ahí a afilarlo. Y se pasa una vez cada no sé cuántos, yo creo que fue un evento raro. Y les dije, mira, ¿dónde está el hombre por ahí? Además creo que es el mismo. Wow, nunca había escuchado eso. Sí, sí. Ok. Em, Vamos a ir cerrando, que ahora sí que se ha estirado y demás, pero igual me puedes mencionar antes de que vayamos cerrando el Laika y el proyecto que tienes ahora, tanto Laika como cualquier otro proyecto que tengas ahora, educativo, de juegos y demás. Eh, bueno, yo ahora estoy en un proyecto que estamos realizando con un par de personas. Curiosamente, el coordinador de la carrera de desarrollo de videojuegos eh, fue mi profesor
y ahora es mi colega. Estamos trabajando juntos en un proyecto que a mí me gusta llamar que son juegos con una visión ética. Eh, eh, nosotros fundamos una empresa que se llama Loica Interactive. Para quien no sepa, las loicas son aves que existen en Chile, en la parte central del país. Son muy bonitas, ustedes las buscan y son como azules con el pecho rojo, o negras con el pecho rojo. Son, sí, son muy bonitas. Y, y bueno, queríamos hacer algo que representara toda la zona central porque nosotros vivimos ahí. Y nuestra idea es hacer juegos que tengan como objetivo de alguna manera aportar al mundo. Tiene que ver un poco con lo que yo te comentaba de mi reflexión sobre el libro de Ralph Koster. Somos profesores, somos personas que construimos, podemos construir cosas. Entonces, partimos con un proyecto pequeño, pero que es, digamos, la piedra fundadora de lo que queremos hacer a futuro, que es un juego educativo enfocado en el español, enfocado en enseñarle a los niños a entender el lenguaje y a aprender a leer y escribir, pero además queremos añadir una capa novedosa que sea intentar que el factor aprendizaje calce de manera, eh, ¿cómo se dice en español? En inglés se dice seamlessly. Ah, Eh, tampoco lo sé. sí, como que Que encaje calce perfectamente. No, perfectamente con la parte, de forma fluida. sí, de forma fluida, ya. Digamos de forma fluida. Que calce de forma fluida con la parte de juego. Que tú juegues para aprender. Ujú. ¿Por qué? Porque los juegos son representaciones de la realidad. Digamos que todo lo que estábamos hablando tiene que ver con eso. Entonces, la idea es que los juegos que nosotros hagamos no sean solamente juegos para enseñar cosas. No Ujú. queremos que sean solamente experiencias didácticas, sino que queremos que, además de ser experiencias didácticas, que tengan como objetivo enseñar o concientizar sobre cosas que sean productos de entretenimiento. Entonces, nuestra idea es hacer juegos de ese estilo, juegos educativos, o también juegos de concientización sobre ciertos temas o de rescate de aspectos culturales, porque también estamos pensando en hacer otro proyecto de realidad virtual en específico para el pueblo en el que vivo yo. Yo vivo en un pueblo llamado Paredones, Ujú. y acá existe algo que se llama la fiesta de la Virgen de las Nieves. Y esa es una fiesta religiosa, como todas las fiestas religiosas que existen en los pueblos, Ujú. pero con el tiempo se ha perdido la parte religiosa o cultural. Entonces queremos hacer un proyecto, impulsar un proyecto para enfatizar esa parte cultural, Ujú. el porqué de la fiesta. Entonces estamos haciendo varias propuestas, pero el objetivo siempre es generar juegos para hacer un mundo mejor. Así es como Eso nos gusta es plantear. precioso. Y no es, Suena bonito por lo menos. suena bonito y es ideal, ¿no? En realidad es lo que quiere hacer todo el mundo. Muchas veces uno mismo se lo plantea de decir, bueno, estoy haciendo aquí el mal, por decirlo así, haciendo juegos para el free to play o para hacer a la gente está perdiendo tiempo de alguna forma con algo que igual no les aporta o no aprenden más con eso. Y hacer juegos que sí que aporten, especialmente de forma ética, ¿no? Si consigues transmitir valores de forma eficiente con juegos, pues ya has ganado. Yo tengo mucha curiosidad cómo lo hacéis y qué plan tenéis y cómo lo vais a montar. ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algo? Sé que está lo de la red virtual, pero además como sociólogo, ¿cómo has planteado el conseguir mandar ese mensaje o hacer llegar esa concienciación a través de los juegos? ¿Tienes ya una idea o algo que digas, esto de forma sistémica lo puedo implementar en los Sí. juegos? Ujú. Mira,
Yo no puedo darte ejemplos concretos a Ujú, estas alturas porque todavía estábamos en fase creativa o en fase de prototipado con el juego educativo en ujú, específico. Eh, pero en el plano teórico, la idea es partir de la base bueno, de todo lo que hemos conversado durante este podcast. ujú. Los juegos son representaciones de la realidad. Los juegos representan cosas, representan valores. Entonces, la idea es que, por ejemplo, mediante las propias mecánicas de juego, nosotros incentivemos a los jugadores a la colaboración o incentivemos a los jugadores a entender ciertos aspectos en el plano narrativo, por ejemplo. No sé si a ti te ha pasado, pero existen muchas partes de la experiencia de un juego que no son necesariamente mecánicas o evidentes, que residen en la experiencia. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy mundano, Ujú. pero para darte una pincelada. Por ejemplo, en Kenshi, no sé si has jugado Kenshi alguna vez. ¿Qué es eso que llevas un grupo de gente por un Sí, desierto y sí, demás? Sí. Lo he visto en realidad eso en vídeo. es como opcional, pero la idea es que Kenshi tiene todo un mundo y todo un world building súper hecho. Tú lo entiendes no porque te lo digan, sino porque te interesa, porque vives experiencias que te llaman la atención. Ujú. Y eso te lleva a recordar experiencias previas que tuviste dentro del juego y te empieza como a hacer todo un hilito y tú te das cuenta que, esto pasó por tal, esto pasó por X y tú aprendes jugando. Aprendes del mundo jugando. Entonces, aprendes no mediante las mecánicas, mediante las dinámicas, mediante las experiencias que se crean, Ujú. mediante las estéticas. En todos los aspectos está, digamos, esa parte Se donde po- tú, Se podría hablar de aprendizaje emergente. claro, podríamos hablar de aprendizaje emergente. La idea es motivar la exploración, Ujú. la exploración, la curiosidad, e intentar enseñar cosas de manera más o menos evidente. Tampoco soy Hideo Kojima, no significa que voy a hacer un juego que va a revolucionar cómo pensamos los juegos, No, quién pero, sabe. pero la idea es partir desde esa base, plantear que los jugadores aprenden mediante las experiencias y no mediante las mecánicas, y en base a eso generar juegos didácticos o experiencias didácticas. Suena muy bien. Yo creo que vas a ir bien. Porque por lo que he visto, eres una persona súper dedicada y súper metida. Te llegó la llamada, la señal, y esa señal te ha llevado ya todo el camino hasta aquí. Sí, Eh, ¿Qué sí, yo tal? soy... ¿Hay algún sitio, alguna página donde se pudiera visitar? ¿O no tenéis todavía a no, dónde seguiros? yo creo que si hacemos un segundo podcast, yo creo que puedo dar más Ahora detalles sobre material. todo lo que se ha hecho, pero actualmente lo único que tengo yo es como persona natural. Mi portafolio y es la página de Instagram que tengo de la Hoguera del Diseñador, donde las Ok. personas que estén interesadas en aprender sobre diseño de videojuegos pueden visitar para ver un par de posts con tips y planteamientos teóricos. A ver qué tal sale el proyecto. Yo creo que, por lo menos de forma privada, al menos nos pondremos al día de cómo ha Sí, salido cada uno. sí, sí, sí. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti.